noches con todos, mi nombre es Tito Acosta. Esta noche me acompaña Denise Campoverde y estoy muy agradecidos a todos los que se han dado cita en esta oportunidad con una nueva entrevista. Esta vez acerca del legado que nos está dejando el actual gobierno de Lenín Moreno. Le damos la bienvenida a César Ulloa, PhD, comunicador, politólogo y catedrático universitario, quien esta noche nos hablará de cómo ha sido este camino durante el mandato del presidente Lenín Moreno. César, buenas noches. Muchísimas gracias, Tito. Un cordial saludo, Denise. De la misma manera, quienes sintonizan las redes de Reacción EC, tanto dentro como fuera del Ecuador. Muchísimas gracias, estoy a las órdenes. Buenas noches. Y bueno, también pues un agradecimiento a nuestros auspiciantes, Grupo Maitre Neola, Instinto y Motion Comunicación, quienes gracias a ellos pues se pueden dar estas entrevistas. A todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, hagan sus preguntas que durante la transmisión César estará respondiendo a sus dudas. No olviden dejar su like, compartir y gracias por su apoyo. Empezamos. Ya, nos avisas ya cuando... Denise. Buenas noches con todos, buenas noches Tito, César, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Y bueno, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El legado que nos deja Lenín Moreno. Sabemos que Lenín Moreno asume la presidencia en los comicios del 2017 con un 51.16% frente a su contrincante Guillermo Lasso, que obtuvo un 48.84%. La gestión del actual presidente de nuestro país se ha visto marcado por ciertos hitos importantes a lo largo de ya sus casi 4 años de periodo presidencial. Uno de ellos, y el que más asombró a los partidarios de la Revolución Ciudadana, fue el proceso judicial en contra de su ex vicepresidente Jorge Glass. Esto se dio más o menos a los 3 meses de haber asumido el mandato. Entonces, César, ¿por qué cree que Lenín Moreno toma la decisión de seguir un juicio a su vicepresidente y cuáles han sido las consecuencias que ha traído esta decisión? El gobierno de Lenín Moreno tiene poca legitimidad de origen en la medida que el porcentaje con el cual se le declara ganador de las elecciones es extremadamente bajo. Si quienes nos miran recuerdan, van a hacer una referencia de cómo 2 canales de televisión de manera simultánea anunciaban resultados diferentes de la elección. En uno, a través de lo que significaba los resultados del exit poll, le daban como ganador a Guillermo Lasso, mientras que de manera simultánea en los medios públicos, en las cadenas del Estado y en todos aquellos medios que maneja el gobierno, se le declaró ganador a Lenín Moreno. Este es un hito muy importante porque al tener una ventaja electoral extremadamente pequeña, le da poca legitimidad de origen. Por otro lado, el número de asambleístas que consigue Lenín Moreno en su periodo no es de mayoría calificada ni de mayoría absoluta, es decir, no son los 100 asambleístas que consiguió Rafael Correa en su momento, ni tampoco la mayoría absoluta que tuvo en su segundo momento, es decir, él entra con un número de asambleístas inferior, por lo tanto comienza, ¿no es cierto?, a perder el control sobre la asamblea y también comienza a generarse algunos hechos que marcan la trayectoria de un gobierno débil, es decir, entra como un gobierno débil, con una asamblea fracturada, pero además con una fisura múltiple en cuanto a la relación que tenía con su compañero de fórmula, con Rafael Correa. Además, la fisura se produce antes, porque es conocido de manera pública que Lenín Moreno no quería tener como binomio a Jorge Glass, que por cierto está, ¿no es cierto?, privado de libertad en el centro penitenciario de La Tacunga. Entonces creo que hay 2 hechos que marcan el inicio del gobierno de Lenín Moreno y es la poca legitimidad de origen en cuanto al porcentaje tan bajo de votación que obtuvo, el número de asambleístas que es incomparable con aquel que tenía la Revolución Ciudadana
y la ruptura que se produce con Rafael Correa debido a las desavenencias y a la forma de conducción del gobierno. Yo diría que estos elementos, sumado a la inexistencia de la mesa servida, es decir, a la crisis económica o al déficit fiscal, hacen que el gobierno, ¿no es cierto?, entre con una actitud tambaleante, timorata, con una actitud desafiante a la crisis, pero sin elementos para enfrentarla. Entonces creo que en una primera entrada podríamos decir que es un gobierno que indudablemente tiene poca popularidad, bajos niveles de aceptación y además, ¿no es cierto?, una bronca muy fuerte con su propio partido político, porque se divide la Revolución Ciudadana entre correístas, entre morenistas y entre conversos al morenismo, es decir, los que dejan de ser correístas y pasan a ser morenistas. Yo sugeriría que Tito active el micrófono. Sí, disculpe, bueno, pues este fue uno de los primeros hitos que marcaron el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Otro de los grandes momentos, se podría decir que fue la consulta popular del 2018. Se realiza una consulta popular en la que se incluían 7 preguntas acerca de la lucha contra la corrupción, la anulación de la reelección indefinida, la derogación del Consejo de Participación Ciudadana, entre otras normas. ¿Cuál es su opinión sobre esta consulta popular y cree que ha beneficiado de alguna manera hasta el día de hoy esta consulta? La pregunta que tú me haces está conectada con la que ya Denise en su momento la manifestó por una razón. El momento en que se quiebra la relación de Lenín Moreno con Rafael Correa, no solo que pone en riesgo el cumplimiento del plan de gobierno de la Revolución Ciudadana, es decir, el tercer tomo de la historia de la Revolución Ciudadana en el gobierno, sino que el quiebre con Rafael Correa determina que la relación tensa que tenía con su vicepresidente Jorge Glass se termine liquidando finalmente. ¿Y cómo se liquida? El gobierno se desmarca, le deja prácticamente en indefensión y por lo tanto el acusador particular, quien es César Montúfar, comienza, ¿no es cierto?, a poner el gato al cascabel en la medida de investigar aquello que en América Latina se produjo de una forma bastante grosera, que es los actos de corrupción e impunidad por los sobornos de Odebrecht u Odebrecht, como quieran decirlo. Este desmarque, que significa no cumplir el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana, de tener una visión distinta del gobierno, de darle una estructura institucional diferente al Estado, provocó que el gobierno propicie una consulta popular que tiene una mezcla de referéndum y plebiscito, es decir, recoger aquello que los ciudadanos exigen, pero que no es vinculante, y a otras cosas que es obligatoria. Entonces el gobierno se autopromueve o se autoproclama como un gobierno de transición y comienza, ¿no es cierto?, a acercarle, comienza a debilitarle, comienza prácticamente a liquidarle electoralmente a Rafael Correa, cuando en las preguntas prácticamente propone que no exista el tema de la reelección indefinida, es decir, que no exista esta figura cesarista, esta figura imperial, este Mesías Redentor, y por otro lado comienza, ¿no es cierto?, a quebrar, comienza a fracturar, comienza a dar como un combo, ¿no es cierto?, utiliza un combo para desbaratar lo que fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el cerebro de la operación en la designación de los altos cargos para instituciones de control y para el sistema de administración de justicia. Sin embargo, esta intención de transición que provoca el gobierno es una transición fallida porque nunca se produce el traslado de un estado de democracia a una democracia con mayor calidad. Muchas gracias, César. Sigue, Denise.
Muchas gracias, César, por su respuesta. Y bueno, efectivamente, ¿no? También esta consulta popular vimos que en un determinado tiempo, bueno, cuando se dio, los niveles de aceptación de Lenín Moreno fueron incrementando, ¿no? Entonces, de cierto modo, la población se empezó como que a sentir un poquito más cómoda con el mandato de Lenín Moreno. Por otro lado, también tenemos otro de los desafíos que tuvo que enfrentar el presidente Lenín Moreno fue la violencia que se dio en la frontera, ataques, secuestros y muertes, ¿no? Recordemos que en marzo del 2018 fue secuestrado el equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, integrado por varios periodistas, y que luego de 18 días se conoció que estos fueron asesinados, ¿no? Entonces, no sé, César, ¿usted qué opina acerca de las acciones que toma el gobierno frente a este caso de los periodistas que fueron secuestrados y asesinados? A manera de anécdota, pero de una anécdota dolorosa, puedo comentarles que para ese momento yo cumplía las funciones de vicepresidente de la Unión Nacional de Periodistas a nivel de todo el Ecuador y por lo tanto viví de forma bastante cercana todo aquello que se produjo en estos primeros momentos del gobierno. Hasta la actualidad no hay una versión lo suficientemente clara, contundente, técnica, que el Estado, ¿no es cierto?, nos diga cuáles fueron las acciones que pudieron haber impedido la masacre a cargo de los grupos guerrilleros del frente de Oliver Sinesterra en Colombia, a los tres colegas que trabajaron en Diario El Comercio. Alrededor de esta trama maléfica, perversa, se comenzó a investigar cómo estaba la arquitectura del Estado o cómo había heredado la arquitectura del Estado Lenín Moreno. Y en un libro muy importante que escriben los periodistas Arturo Torres y María Belén Arroyo, que se llama Rehenes, se comienza a entender que el Estado venía cojeando, porque tenía Correa una policía y paralelamente un cuerpo de inteligencia que servía para perseguir, para espiar, ¿no es cierto?, para hacer de los opositores víctimas, y que además también había creado unidades especiales en las Fuerzas Armadas, y que Correa, ¿no es cierto?, con el afán de tener control en el orden y la seguridad del Estado, desvió la inteligencia, lo que significaba poner a su servicio todo el control de la seguridad. Este asesinato de los tres periodistas nos abre grandes preguntas. La primera es, ¿el Estado respondió o no de cara a lo que significaba una eficiente negociación en donde la vida de las personas es lo primero y lo más esencial y lo primordial, y había que defender la vida de los tres periodistas? La segunda, no se esclarece con totalidad y a cabalidad alguna serie de negociaciones que venían haciendo anterior al secuestro una serie de oficiales de la policía que tenían contacto con este frente, Oliver Sinesterra III. No queda claro todavía si murió Guacho o no murió Guacho. Es decir, si efectivamente aquel que se le acusaba como el autor intelectual, como el sicario, como el jefe de esta ala, ¿no es cierto?, disidente de las FARC, después del proceso de desmovilización, finalmente murió o no murió. Y lo cuarto es que las familias de las víctimas de los tres colegas periodistas de Diario El Comercio siguen demandando del Estado respuestas. Entonces el gobierno inicia con una fragilidad enorme, falta de legitimidad de origen. No hubo mesa servida porque el Estado es endeudado. Son secuestrados y asesinados los periodistas y hay una ruptura interna en el Partido de la Revolución Ciudadana o Alianza País debido a la bronca de los compadres que comienzan a ventilar sus diferencias y comienzan a sacrificar las fichas
y la primera ficha sacrificada en esta bronca es la figura de Jorge Glass. Bueno, sí, este fue un hecho bastante triste, ¿no? Para los periodistas, pero a partir de esto igual se descubrieron bastantes cosas, como las entradas que había entre Colombia y Ecuador para el narcotráfico, las posibles vinculaciones entre, como usted dice, entre policías y los narcotraficantes. Y bueno, pues vemos que hasta el día de hoy igual el narcotráfico pues ha tomado bastante poder en el Ecuador. No sé si es que de pronto esto ha cambiado con algo con respecto a las decisiones que tomó Lenin Moreno. Tenemos una pregunta de nuestra audiencia. Dice Andrea Quinteros, nos pregunta, dice, ¿qué opina usted sobre la renegociación de la deuda externa y si esto ha beneficiado al gobierno de Lenin Moreno? Bueno, yo quisiera decir algo alrededor de la continuidad del comentario que hiciste, y es que en momentos de campaña electoral debe transparentarse el financiamiento de la política, porque en un país donde hay centenares de pistas clandestinas de aviones, donde ¿no es cierto?, se comercializa la droga, hay el riesgo de que se constituya lo que se llama el narcoestado o la narcopolítica. Por eso en México, y escúchese bien lo que digo, es un negocio perder las elecciones. Y voy a explicar por qué. Porque muchos candidatos se inscriben para lavar dinero en las campañas electorales. Eso sucede en México y sucede en Colombia. Entonces hay el negocio de perder las elecciones. Entonces, cuando uno mira en el Ecuador una serie de candidatos chimbadores que no tienen ninguna posibilidad de nada, habría que responderse de dónde viene el financiamiento de las campañas, tanto a nivel local como a nivel nacional. Entonces, el secuestro de los periodistas, el asesinato, el sicariato, la explosión del cuartel de policía antes del secuestro, lo que nos puso en atención es que en el Ecuador están operando los carteles de la droga. Por eso el primer problema en la ciudad de Guayaquil, antes de la pandemia, es la distribución de droga H, porque la droga H se tomó barrios de barrios en la ciudad de Guayaquil. Entonces, antes de que exista esta crisis de millares de fallecidos y de contagios en la ciudad de Guayaquil en los meses más conflictivos, el problema más serio en Guayaquil era el microtráfico de la droga H. Entonces, el tema del narcoestado y la narcopolítica es demasiado grave en el Ecuador. Respondiendo a lo que la compañera Quinteros había dicho, el proceso de renegociación de la deuda en los términos que el gobierno pudo conciliar con el Fondo Monetario Internacional le da un respiro al próximo gobierno en la medida que hay años de gracia, que hay una extensión en el pago y que se bajan los intereses. Esta misma negociación también se hizo con el gobierno de la República Popular de China. Por lo tanto, el gobierno que entra, que no sabemos todavía cuál es, va a tener un respiro frente a qué cosas gravísimas: 1 millón de desempleos, un déficit fiscal de 10.000 millones de dólares, un Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social quebrado y bandas delincuenciales repartiéndose la burocracia del Estado, agrieteando lo poco que existe, mientras la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas viven en un estado de indefensión porque están en condición de pobreza y pasando a la extrema pobreza. 40% de niños no pueden conectarse a internet porque la brecha es demasiado alta. Por eso yo decía en una entrevista en un medio de comunicación que hemos vuelto a la era del Cromañón. O sea, del Homo sapiens, no, estamos en la era del Cromañón. ¿Sabes por qué?
porque los niños se suben a los árboles como monitos con el celular para ver si que consiguen señal en el aire y mirar si que en el aire les llega el mensaje de WhatsApp de la profesora al profesor. Pues los niños como monitos trepándose en el árbol, 4 de cada 10 niños no tienen conexión a internet. Y la deserción escolar a nivel de todos los estamentos, primaria, secundaria, universidad, es tremendo. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero. Entonces, respondiendo a la compañera Quintero, en algo nos beneficia la renegociación de la deuda, lo que no quiere decir que ninguna deuda en los montos que tiene el Estado sean buenas. El Ecuador no ha salido del fantasma de la deuda externa y tampoco paga la deuda interna, que significa darle mejores condiciones de vida a las personas y dignidad en cuanto al acceso a los servicios. Bueno, sin duda, pues este gobierno sí ha tenido bastantes deslices, bastantes. Como usted lo dice, pues hay niños que se suben hasta el árbol para poder coger un poquito de señal, e incluso también hay profesores que tienen que ir a un cyber para poderle dar clases a sus alumnos, profesores que ni siquiera de pronto tienen una computadora ni internet para poder brindarle la educación que se merecen a los jóvenes estudiantes, ¿no? Y bueno, pues esta crisis también viene, aparte de la crisis de la pandemia, también ya viene arrastrando de las cosas que ocurrieron el año pasado. En octubre, pues Lenin Moreno, con el decreto 883, pues anunció un plan económico en el cual se centraba en 4 ejes: estabilidad y equilibrio fiscal, reestructuración y optimización del Estado, equilibrio del sector externo y sostenibilidad de la dolarización y reactivación productiva. Sin embargo, pues vemos que algunos analistas consideraban que se trataba de una serie de medidas inconclusas y ambiguas sobre incentivos tributarios para el sector empresarial. Y con el anuncio de estas medidas, pues el pueblo se levantó y Ecuador fue testigo de un paro nacional, el cual dejó millones de dólares en pérdidas, descontento de varios ciudadanos, incluso la muerte de varios ecuatorianos. ¿Cuál es su perspectiva sobre ese decreto y por qué el pueblo se levantó como lo hizo? Octubre significó en la retina de los ecuatorianos y ecuatorianas 11 días consecutivos de aquello que nunca hemos mirado. Se produjo una insurgencia ciudadana al estilo de guerra de guerrillas que comienza con una protesta del sector de los transportistas, cuando en el decreto 883 se dice que se va a eliminar, ¿no es cierto?, los subsidios a la gasolina extra y al diésel. Algo que comienza con una movilización, con una protesta del sector del transporte liviano y pesado y del público, termina luego, ¿no es cierto?, declinando y emerge el liderazgo del movimiento indígena más radical, la ala de los mariáteguis, es decir, aquella filosofía que a través de la fuerza y la violencia quiere imponer sus tesis. Y ahí se conjugan una serie de articulación de demandas o se juntan al movimiento indígena una serie de organizaciones de la sociedad civil más infiltrados del correísmo que generaron el desorden, rechazando un paquete de medidas de ajuste. Para octubre, la lectura es que el Ecuador evidenció aquellas cosas que nunca se habían superado, pero que se pensaba que podían haber sido superadas. Por ejemplo, en Ecuador en octubre se exacerbó el racismo, es decir, a favor o en contra. En octubre se exacerbó el regionalismo, porque lo que pasaba en Quito nunca sucedió en Guayaquil, porque lo que pasó en Quito sucedió de alguna manera diferenciada en la ciudad de Ambato. Se vio, ¿no es cierto?, una aporofobia también, es decir, una resistencia a la gente pobre por parte de la gente pudiente. Entonces, en el Ecuador hubo un cóctel de descontento popular, del intento de unas medidas de ajuste, de la emergencia de una dirigencia indígena renovada con cuadros jóvenes
y ahí podríamos observar que es un mariateguista, joven Leonidas Issa, el que lidera frente a un radical Vargas y frente a una dirigencia indígena histórica un poco más moderada. Vemos un gobierno que procura a través del estado de excepción limitar las libertades sin dejar de dar garantías, y se mira, ¿no es cierto?, también los excesos del gobierno, pero también los excesos de los protestantes. Es decir, octubre fue un mes de excesos de lado y lado. Si uno se pone como árbitro en la mitad, podría decir que los excesos vinieron de lugar a lugar. Indudablemente el uso proporcional de la fuerza es distinto, porque una cosa es, ¿no es cierto?, protestar con piedra y otra es defenderse con un antimotín, con un tanque antimotín. Y también se vio una gran discusión en octubre, y es el papel de los medios masivos de comunicación. Porque una era la versión que transmitían los medios privados y otra era la versión que transmitían los medios comunitarios, populares, o los que se conocen como medios alternativos, digitales. Entonces, el mes de octubre generó una ruptura de la cual no nos hemos recuperado, porque además generó un cisma muy fuerte. Lo que sucedía en el centro y al norte de Quito no era lo mismo que sucedía al sur de la ciudad o en la zona de los valles. Es decir, una cartografía de protesta diferenciada se observó en Quito, en las distintas ciudades del país, pero revivió estos gérmenes inaceptables de la violencia, del racismo, de la aporofobia y de la bronca alrededor de las medidas económicas de un sector más neoliberal que quería medidas de ajuste y de un sector que siempre protesta por la reivindicación de los derechos socioeconómicos de las clases más empobrecidas. Efectivamente, César, muchas gracias por esa respuesta. Y bueno, creo que yo creo que Lenín Moreno no se esperó que el pueblo se levante de esa manera. Realmente fueron 11 días que muchos pensamos que iban a ser, que se iba a alargar mucho más este paro, pero se tomaron ciertas medidas que, bueno, que hizo que esto se detuviera. Y para continuar, finalmente, ¿no? Otro de los acontecimientos que marcan el mandato de Lenín Moreno es esta pandemia que se está viviendo actualmente, que está afectando la economía mundial y en nuestro país una oleada de casos de corrupción que han golpeado al Ecuador fuertemente. Cientos de irregularidades, compras de sobreprecios en compras de materiales médicos, kits de alimentos y bolsas para cadáveres. Y la Fiscalía había iniciado aproximadamente 141 investigaciones. Y también la Contraloría estaba examinando dinero público de cerca de 200 contratos. Entonces, cientos de casos de corrupción se dieron en la pandemia y muchos más también fuera de este contexto. Pero César, ¿quién cree usted que es el verdadero culpable de que se hayan dado tantos casos de corrupción en nuestro país? A mí me encanta hablar cuando la gente hace preguntas inteligentes en un espacio que hace que la inteligencia crezca alrededor de las reacciones de quienes nos miran y de los que estamos al frente de este espacio. La corrupción en Ecuador tiene tres características. La corrupción en Ecuador es histórica, es sistemática y se renueva cada determinado tiempo. Por lo tanto, la corrupción no es exclusiva de este gobierno, se exacerba o se evidencia más en este gobierno, pero la corrupción ha sido un patrón común en las clases dirigenciales que han estado al frente de la administración de los recursos del Estado, que son recursos de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Es a través de las tecnologías de la información y la comunicación y las redes que se puede amplificar, viralizar, compartir, dimensionar en mayor amplitud los casos de corrupción. Pero los casos que estamos observando son casos transnacionales del delito. ¿Por qué?
porque si uno se da cuenta, las consecuencias de Odebrecht en América Latina son terribles. En Perú, ¿qué tenemos? Un expresidente suicidado, Alan García, un expresidente privado de libertad con arresto domiciliario por edad, Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos un expresidente privado de libertad en un centro penitenciario con su mujer, Ollanta. Y tenemos un expresidente prófugo que se llama Alejandro Toledo. Es decir, Odebrecht mandó al traste, mandó al carajo todo el sistema político peruano. En el caso del Ecuador, Odebrecht y el caso Sobornos no solo que inhabilitó electoralmente a Rafael Correa, sino a la mayoría de sus ministros. Porque el caso Sobornos, que surge de una investigación, que es Arroz Verde, es cómo, ¿no es cierto?, operaba el Estado alrededor de pedir sobornos para la construcción de obra pública. Y eso se explica por qué tenemos las carreteras más caras del mundo, por qué tenemos obras en las cuales, ¿no es cierto?, las personas tienen que entrar con botes. Porque si uno mira lo que pasa en la plataforma gubernamental de las Naciones Unidas y Amazonas, todo el tiempo está inundada y la gente tiene que entrar con salvavidas. Entonces, estas cosas nos hacen pensar que en el Ecuador se ha comenzado a naturalizar los actos vergonzosos de corrupción. Pero existe corrupción en el sector público en participación con el sector privado. Eso es importante decirlo, porque son las empresas que han sido sobornadas y que comienzan a ser parte de esta intriga en donde el Estado, ¿no es cierto?, otorga obras a cambio de favores. Entonces hay soborno y se genera una estructura delincuencial en la cual, ¿no es cierto?, como cualquier mafia siciliana, no que esta es la mafia criolla ecuatoriana, se comienza a generar una estructura en donde todos, ¿no es cierto?, todos ganan. Entonces, la corrupción, lo que ha demostrado los casos, ¿no es cierto?, el caso de Brecht, el caso Sobornos, la investigación Arroz Verde, lo que evidencia es que nosotros tenemos un problema serio, los ecuatorianos, en cuanto a tolerar la corrupción. Toleramos demasiado y la corrupción es desde lo más cotidiano, desde, ¿no es cierto?, desde aquello que significa no devolver el vuelto cuando se hace una compra, cuando se copia un examen. Ahora que me están viendo estudiantes de algunas universidades en las cuales doy clases y soy invitado, la corrupción también es mentir para proteger la complicidad de alguna persona. Entonces la corrupción no solo está en las altas esferas del Estado, la corrupción está en las pequeñas cosas cotidianas que hacen que en el Ecuador el ambiente de la impunidad, ¿no es cierto?, esté en todas partes. ¿Cuál es el deber de los ciudadanos y ciudadanas? Combatir, contrarrestar, confrontar, porque la corrupción es una relación entre dos o tres. Basta que alguien no acepta para que el hecho de la corrupción no se produzca. El problema es que cuando la corrupción está manejada por las mafias, el que no acepta el soborno recibe plomo o plata, bala o plata. Entonces, esto nos pone en evidencia de la descomposición social que vive el Ecuador. Frente a esa descomposición tenemos que tener una respuesta contundente, desde lo más cotidiano hasta la vigilancia, la veeduría, la exigencia de rendición de cuentas a las autoridades del Estado. Creo que estas son medidas que nos pueden de alguna manera vacunar, ahora que se habla tanto de virus, vacunar frente a la corrupción y la impunidad. Bueno, con esas palabras, pues yo creo que no todo se podría decir que cae bajo la culpa del presidente, ¿no? Sino que cae bajo la culpa de nosotros mismos, los ecuatorianos.
o no sé a quién le podríamos echar la culpa de todos estos casos de corrupción, porque tampoco es que el gobierno de Lenin tampoco es que ha tomado las mejores decisiones, ¿no? Tampoco podemos decir que es el pueblo el que no toma no hace rendir cuentas y este tipo de cosas, sino que siempre me hace ruidito eso en la cabeza, si es que, o sea, todo le echan la culpa al gobierno de Lenin, ¿no? Dicen el gobierno, el gobierno, el gobierno. Pero también está de pronto el sistema judicial, está el sistema electoral, están los mismos ciudadanos. Es decir, todos de cierta manera nos hacemos los locos para que se sigan aprovechando de nosotros, ¿no? Y bueno, por otro lado quería preguntarle, Fer, César nos decía que ya con esto de la sentencia justo que le dieron a Rafael Correa y a los 18 y a los otros implicados, ahorita que ya se vienen las elecciones, ¿cree usted que con esto el correísmo toma más fuerza, se debilita, tiene alguna posibilidad de igual de ganar en estas próximas elecciones? Hay que precisar dos cosas. La política no solo se hace desde la postulación a elecciones. Yo diría que hay una muerte electoral de Rafael Correa porque no puede participar para ninguna dignidad de aquí hasta el ad infinitum. Pero la muerte electoral no es muerte política, porque la política no solo se hace para ser electo ni para ser designado. La política se hace desde la actitud o la postura que cada ciudadano y ciudadana tenga de cara a la lectura de lo que sucede en la realidad. Entonces, yo diría que este evento ha enfurecido a los seguidores de Rafael Correa, ha enfurecido a los detractores del gobierno de Lenín Moreno, ha enfurecido a las clases en condición de pobreza y que de manera acelerada van disminuyendo sus capacidades de acceso a los servicios y va a producir un fenómeno que en las elecciones se resuelve el tema de la sentencia. ¿Qué quiero decir? Que las elecciones pueden convertirse en un plebiscito a favor o en contra de Correa. Es decir, entre los candidatos con mayores opciones a pasar a una segunda vuelta electoral, indudablemente está la candidatura que está auspiciada, ¿no es cierto?, por la Revolución Ciudadana y el Partido Centro Democrático dirigido por el periodista Jimmy Jairala. Entonces, si a mí me preguntan que si Correa está muerto, yo diría que está más vivo. Está más vivo porque este evento lo que ha hecho es enfurecer a la gente que está en contra de todas las actuaciones que de manera sucesiva el gobierno ha realizado. Entonces, hay que diferenciar la muerte electoral de la muerte política. Alguien le pueden inhabilitar electoralmente, pero no políticamente. Porque finalmente la política se construye desde diversos espacios. Este es un espacio de discusión política. Y no quiere decir que aquí ninguno de nosotros sea candidato. Pero estamos hablando de un espacio de deliberación en donde las cosas del Estado, de la convivencia ciudadana, se discuten, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece importante no perder de vista el fenómeno sentencia que podría redundar en un voto duro y un poco más agregado hacia Rafael Correa, hacia el candidato de Rafael Correa o candidata, ¿no? Muchas gracias, César. Y bueno, efectivamente, y creo que es algo que lo sabremos ya en los comicios que se vienen del 2021 y veremos si de verdad la gente se sigue apoyando al correísmo o ya no. Y bueno, nos vamos con algunas preguntas que nos ha hecho nuestra audiencia. Tenemos una pregunta de Vanessa Sierra que nos dice:
El pago a los profesores también es otro inconveniente. Apenas empezó este nuevo año escolar, muchas instituciones no tienen docentes y los niños y jóvenes no están recibiendo las clases completas porque en muchas asignaturas ni siquiera hay profesores. Bueno, ese es un comentario que nos hace Vanessa Sierra y efectivamente la educación no se ha manejado de la mejor manera. Bueno, tenemos una pregunta de Oscar Tintín que nos dice, César, ¿qué opinas sobre el apoyo de Nebot a Lasso para las próximas elecciones? ¿Afectará de alguna forma a su candidatura? ¿Es algo bueno o malo? Hay una alianza que se la realiza en términos electorales, no programáticos, porque las alianzas que son sostenidas en el tiempo tienen principios, tienen programa y tienen estrategia. Lo que ha habido es una alianza en donde en la papeleta el binomio Lasso y Borrero, ¿no es cierto?, estarán auspiciados por los números de las dos listas. Creo que esto afianza una tendencia del centro a la derecha que posiblemente entre septiembre y en el mes de febrero se irán, ¿no es cierto?, generando una serie de acuerdos en la medida de que Lasso reciba aquel apoyo de las autoridades electas por voto en las provincias, como son los alcaldes y los prefectos que ganaron con la tienda social cristiana hace 2 años. Creo que esto es una señal de que la derecha ha dado un paso en términos de juntarse, aun cuando no exista coincidencia en algunas formas, en algunos procedimientos, en la concepción del Estado, pero indudablemente esta es una señal que afianza una tendencia, cosa que no se ha visto en el centro hacia la izquierda. Entonces, yo creo que en las elecciones se da la verdadera encuesta, es decir, uno mirará si efectivamente la votación de Lasso es mayor a la primera y a la segunda campaña, porque esta es la tercera campaña de Lasso. Habrá que ver si en estas elecciones supera el umbral de votación que ha tenido y se podrá evidenciar si que los socialcristianos han aportado para que eso suceda. Un factor clave es mirar, no lo podemos responder ahora, en el transcurso de la campaña si Nebot sale a hacer campaña. Si no sale a hacer campaña, el mensaje es bastante claro, pero si hay distintos voceros de lo socialcristianismo que salen a apoyar a Lasso, se podría decir que ahí podría haber una captura mayor de votos. Bueno, César, para ya ir cerrando esta entrevista, que es todo bastante interesante, hemos visto el recorrido, lo que nos ha dejado este gobierno. Quisiera saber qué es lo más rescatable de este gobierno y qué sería lo peor de este gobierno. ¿Qué es lo que más deja huella, tanto lo bueno como lo malo, si es que hay algo bueno? A ver, brevemente uno podría hacer un checklist de aquello que fue el plan de gobierno de Moreno en términos de que si se cumplió o no. Creo que hay una deuda en cuanto a lo social, porque una de las mayores ofertas de Moreno fue crear 250,000 empleos y lo que tenemos en el Ecuador ahora es 1,000,000 de desempleados. Creo que Moreno estaba muy entusiasta con aquella oferta de crear 350,000 viviendas nuevas y creo que eso tampoco ha sucedido. Mejorar las condiciones de los segmentos en condición de pobreza y extrema pobreza tampoco ha ocurrido porque cada vez las condiciones son más complejas. Por lo tanto, en cuanto a los ofrecimientos de campaña, esto no ha sucedido. Creo que desde el otro lado, el gobierno de Moreno, sin embargo, ha tendido puentes a la ciudadanía para que exista mayores libertades en términos civiles y políticos y por lo tanto ya no hay la censura a los medios de comunicación, a las personas o a quienes quieran pronunciarse a favor o en contra del gobierno. Creo que esto ha sido bastante positivo porque vivíamos en un estado de censura permanente. Creo que ese es el lado positivo. Creo que una deuda pendiente es la transición fallida
alrededor de no haber completado de la mejor manera lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio pudo realizar. Y creo que una de las peores herencias de ese Consejo transitorio es el Consejo Nacional Electoral que tenemos, y también el defensor del pueblo y el defensor público. Es decir, creo que en la designación de esas autoridades no hubo la rigurosidad, no hubo la experticia, no hubo aquel mecanismo que nos garantice a todos y a todas las ecuatorianas contar con ese tipo de cosas. Creo que hubo una transición que no se cumple, pero además, bueno, sin descorreizar su gobierno, y por lo tanto hay una carencia de identidad que le impide, ¿no es cierto?, terminar con unos niveles de aceptación aceptables. Es bastante complejo poner en blanco y negro las cosas, porque además tendríamos que mirar con varios años de historia, con varios años después, si efectivamente algunas cosas que sí son repercutieron o no hacia adelante en la vida nacional. Muchas gracias, César. Y bueno, efectivamente, este ha sido el recuento, el camino, cómo ha sido la gestión, el mandato del actual presidente Lenín Moreno. Así que, bueno, esperamos que les haya gustado. Les agradecemos a todos los que estuvieron acompañándonos en este en vivo, junto al equipo de Reacción. Tito, gracias por esta entrevista. César, igualmente, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. También recordarles que les puedes hacer la invitación al segmento que hemos lanzado en Reacción del César, lo que es del César. Sí, invitarles a mirar este segmento que de manera semanal diremos las cosas sin filtros, sin papel celofán, sin tapujos, con toda la entereza y de forma directa. Al César lo que es del César, no te lo pierdas. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, César. Y también a todas las personas que nos siguen apoyando en este proyecto, mil gracias. No se olviden de seguir a Reacción S, porque tenemos muchas sorpresas para ustedes. Esto ha sido todo en la reacción de la semana. Que tengan una buena noche y nos vemos hasta una próxima.